Don't make me count to 1, 2, 3. Yeah, it's the parent rap, y'all. We may spend most of our time chasing toddlers down, but we still know how to rock the hizzle. I don't even know what you just said. We used to be cool, back in the day, back on the block, watching PG-13 movies, staying up way after dark. And we had a couple shorties, and now we're really flossy, cause now we're being rolling with our own little posse in the minivan, or in our little wagon. Let me throw it to my homies, cause the little one is sagging. I used to bling it up, I used to dress real shoot. Now I accessorize a food that's already been chewed. And that's alright, I make this effort back look good when I'm walking through the mall, trying to wrangle my groove. My PB&Js will set your world on fire. I can make you mac and cheese blindfolded on a wire. I'm wiping the doo-doo, kissing the boo-boos, got them eyes in the back of my head. I see all you do, using your full name so you know I can plan. And that's why all my kiddos, they keep saying, Mom, Mom, she's the bomb, rocking all night till the break of dawn. Cooking and peace so I grow up strong. Got my second seat belt if we crash head on. Dad, Dad, he's the man, Working real hard to support the clan. Trading in his porch for an old sedan. raising those brows if we get out of hand. When it comes to Candyland, I'm a stone cold player. Helping out with the homework, I'm an algebra slayer. Wrestle cartridges in the place without spilling my mug. If I touch you in at night, you'll be as snug as a bug. Then I'm off in the morning to make that cheese. You may not know this yet, but it doesn't grow on trees. Now mama, take it please. What? Take it. I'm dropping timers like a hot potty, trading on my tops, washing all the pants and pots, tying little shoes and knots, giving notice to your brain like if your friendship off the train. You don't have to do the same, now get your toys out of the rain. I'm cleaning every grill, cutting coupons like a bill. If you need parental skill, now you know we are for real. You don't think our rhymes are ill, boy? Then you're grounded for a meal. Mom, she's legit, making us chill when we bitch fit. Telling us to share and never to hate. If you can't say something nice, we're salty it. Dad, he's the guy, never gets tired of playing I Spy. The constant barrage of kids asking why, and he always pretends he needs another tie. You know money doesn't grow on trees. Why buy the cow if the milk is free? This won't hurt you as much as it hurts me. If you want dessert, eat another veggie. Close that door, you weren't born in a stable. Sit up straight and keep your end middle. Close your mouth when you chew. Get your elbows off the table. Mom and Dad of the year, check it. That's what they roll. It's a parent rap, y'all. And it's a parent. We're great parents. Mom and Daddy in the house. Mom and Daddy own the house. Mom and Daddy need to clean the house. Keep your hands to yourself, boy. Don't make me stop this beat. I'll do it. I'll pull this beat right over. ¿Cuándo se sintieron identificados? Amén. Ok. Empresa grande, familia pequeña. Hay una empresa que cada familia sobre el planeta tiene que cumplir. Cada familia. Es una empresa, es un trabajo, es una labor que Dios ha puesto como responsabilidad para cada familia. De cada pareja de padres es una labor. No es una responsabilidad exclusiva de las familias adineradas. Tampoco es solo para los empresarios ni únicamente para las familias grandes. No es algo que Dios pone sobre las familias de cierto país nada más o de alguna región. No es algo que se exige a familias de cierta raza o de cierta ciudad. Todos los padres del mundo tenemos esta responsabilidad. ¿Cuál es? Instruir adecuadamente a nuestros hijos. Pero la instrucción de los hijos tiene mucho más que solo cambiar pañales, que solo trabajar arduamente para proveerle a la economía, que mucho más que solo cocinar 3 o 4 o 5 o 6 veces al día, los 7 días de la semana. No es nada más enseñar buenos modales. Tiene que ver mucho más que eso. La palabra de Dios nos enseña y nos dice mucho sobre el tema de la familia. Y hoy estamos terminando la serie La familia, el diseño de Dios. Y hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña a instruir a los hijos. Y vamos a ver sobre uno de los versículos más famosos
de la instrucción de los niños. Proverbios 22:6. Es tan famoso que si yo inicio el versículo, muchos de ustedes, o si no la gran mayoría, me van a poder terminar el versículo, que empieza así: instruye, con fuerza, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero a pesar de que lo recitamos de memoria, ¿entendemos realmente la profundidad que este simple versículo tiene para enseñarnos? Realmente este consejo que se dio hace más de 3000 años nos puede enseñar a los padres del siglo XXI cómo instruir a los hijos. Realmente la enseñanza es actual, es latente. Muchos padres a través de la historia, a través del tiempo, han tomado este versículo como una poción mágica cristiana, que la aplican a los hijos, los traen a la iglesia todos los domingos, los llevan a la escuela dominical, los traen a los servicios de oración, los mandan a los campamentos de la iglesia, todas las actividades de la iglesia, y entonces, ¡pum!, creemos que el hijo va a ser cristiano en automático. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De repente llegamos a malentender este versículo en la esencia, y nuestro hijo de repente se aparta de Dios. De repente no le interesan las cosas de Dios. De repente no busca a Dios. Toma malas decisiones, empieza a vivir en pecado y empieza a convivir con el pecado. Y nos preguntamos y le preguntamos a Dios: Señor, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué habías prometido? Que si yo instruía a mi hijo en su camino, no se apartará de él. ¿Y por qué se está apartando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué fallaste, Señor? Porque yo lo traje a la iglesia. ¿Tú en qué fallaste? Yo cumplí. Pero realmente estamos entendiendo la esencia de este versículo. Realmente entendemos, realmente nos hemos puesto a analizar qué es lo que Dios quiere decirnos en este simple versículo. La palabra de Dios va mucho más allá de solamente traer a los hijos a la iglesia y ya con eso sentir que cumplimos y calmar nuestra conciencia de decir: ya le enseñé la palabra de Dios. Es mucho más que solamente traerlos. No nos podemos conformar a traer a los hijos 1 hora, 2 horas, 3 horas a la iglesia y el resto de la semana no hacer nada por su vida espiritual. Es algo mucho más allá. Hoy estudiaremos nada más la primera parte de este versículo: instruye al niño en su camino. Solamente vamos a ver eso, ya que la segunda parte es una consecuencia de instrucción. Cuando instruimos, la consecuencia es que no se apartará aunque sea viejo. Y vamos a estudiarlo de atrás para adelante. Yo les invito a que abran sus Biblias ahí en Proverbios 22:6. ¿Ya lo tienen ahí? Proverbios 22:6. ¿Cómo dice entonces la primera parte del versículo? Instruye al niño en su camino. Solamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y como vamos a ir de atrás para adelante, entonces vamos a hablar primero de su camino. ¿Sí? Debemos observar que todos los seres humanos, Dios nos creó con un propósito general. Dios nos puso en este mundo, Dios creó a la humanidad con un propósito general. Efesios 1:6, Efesios 1:12, Efesios 1:14 dice lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. El último canto que cantábamos aquí dice: viviré para alabar. Para eso es que fuimos creados, para alabar a Dios. Ese es nuestro propósito general como seres humanos: alabar a Dios, que Él nos creó para alabarle todos los días de nuestra vida para su gloria. No nos creó para ser multimillonarios, no nos creó para tener una mega iglesia, nos creó para su gloria, para su honra, para alabarle. Eso no quiere decir que tenemos que cantar todos los días y que ir a clases de canto porque únicamente la alabanza es cantar. No, incluye la alabanza el cantar, pero no es lo único, sino que, como dice 1 Corintios 10:31,
Colosenses 3:17 y Colosenses 3:23. Si pues, fíjense, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cada cosa que nosotros hagamos, aun comer o beber, que sea para la gloria de Dios. Para eso estamos, para alabar el nombre de Dios. Sin embargo, este pasaje de Proverbios nos está hablando de un camino más específico. Nos está dando a entender que el camino de Dios, aparte de ser un camino general, también tiene una instrucción específica para cada uno de nosotros. Es algo más profundo en el corazón del Hijo. Este pasaje no dice, instruye al niño en el camino. No dice el camino, sino dice en su camino. Tampoco dice su camino en mayúsculas, como refiriéndose a ese propósito general. No es, como decíamos en el inicio, no es nada más traerlos a la iglesia. Y qué bueno que los traigamos a la iglesia. No es nada más enseñarles las escrituras, y es bueno que les enseñemos las escrituras. Es lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos, enseñarles las escrituras. Y qué bendiciones cuando un padre instruye a su hijo en los caminos de Dios. Este pasaje tampoco dice, instruye al niño en el camino de sus padres. No lo dice así, como queriendo decir que nosotros como padres tenemos que escoger el camino que los hijos van a seguir. Nosotros no debemos de escoger, no podemos escoger el camino que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Uno de los errores más comunes que tenemos como padres, y sobre todo yo lo he visto en muchos padres latinos, que decimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo he sufrido. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en prepararles un camino. Pero ¿qué es lo que dice el versículo? No dice instruye o prepárale el camino a tu hijo. Dice instruye a tu hijo para su camino. Nuestro enfoque no es en el camino, nuestro enfoque es en ¿quién? En el hijo. Ese es nuestro enfoque como padres, en el hijo. Este proverbio habla del camino, del propósito con el cual Dios ha preparado a cada uno de nuestros hijos desde su nacimiento. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico con el cual vamos a honrar y alabar a Dios. Ese camino, ese propósito está puesto por Dios en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Esa personalidad única con la cual Dios dotó a cada uno de nuestros hijos y a cada uno de nosotros. Él nos dio una personalidad muy especial, muy particular. Nuestros hijos, aunque son nuestros hijos, son tan diferentes como los dedos de la mano. ¿Sí? Ustedes vean los dedos de su mano, no hay ninguno igual. Y podrán decir, bueno, se parecen a los de la mano izquierda. Pero ¿sabes qué? Con el simple hecho que ya están, aunque se parecen, pero ya están en otra mano, tienen habilidades diferentes, tienen propósitos diferentes, aunque se parezcan. Aún los hijos gemelos tienen una personalidad individual, cada uno de ellos. Son diferentes el uno al otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? ¿Cuál es nuestro objetivo? Señor, dame sabiduría. Ir a Dios en oración todos los días y decirle, Señor, ayúdame a encontrar junto con mi hijo su camino. Ayúdame a observarlo, ayúdame a orar por él, ayúdame a probar y pedir ayuda, ayúdame a encontrar esas experiencias y encontrar esas experiencias y guardarlas en mi corazón, así como le decía María, la madre de Jesús, cuando ella veía esas experiencias en su hijo. La Biblia dice que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Señor, cada una de esas experiencias que tú me permitas ver en mi hijo, ayúdame a guardarlas en el corazón y a saber cómo aplicarlas al siguiente día. Cada uno de nuestros hijos tiene un don diferente. No todos son pie, no todos nuestros hijos son pie, no todos son mano, no todos son oreja, no todos son oído, no todos son nariz. Dios coloca los miembros, dice la palabra de Dios, como Él quiere, y reparte sus dones como Él quiere, en particular para provecho. Cada uno de ellos está puesto por Dios para provecho. Habrá hijos que tengan inclinaciones artísticas,
¿Cierto o no es cierto? Hay hijos que tienen inclinaciones científicas. ¿Y cómo lo sé? Es que desarma todos sus juguetes para ver qué tienen adentro. Le gusta investigar. Hay otros que son más tranquilos. Hay otros que no, son emprendedores y se suben a la cama y se suben al tocador y llegan a la lámpara y después hay que bajarlos de la lámpara, ¿sí? Hay unos que son más observadores y calculadores. Otros son impulsivos, son líderes. A unos les gusta estudiar, aprender, leer, memorizar. A otros les gusta razonar, entender. No me pongas a memorizar. Yo nada más saco la esencia y te digo en mis palabras lo que quiero hacer, lo que tú quieres que yo haga. Debemos observar a nuestros hijos. Debemos observar a nuestros hijos y ser sabios. Es un trabajo de tiempo completo. Y debemos de instruirlos en ese camino que Dios los ha puesto. Debemos de instruirlos en ese camino sobre el cual van a alabar y a honrar el nombre de Dios en particular, ¿sí? Debemos de tratarlos a cada uno en particular, entendiendo que igualdad no es lo mismo que justicia. Igualdad, porque a veces decimos, es que yo trato a todos mis hijos por igual, pero a veces no somos justos en el trato de nuestros hijos. Igualdad no es lo mismo que justicia. ¿Por qué? Porque quizás alguno de nuestros hijos necesitará más ayuda que el otro. A lo mejor uno de nuestros hijos va a necesitar más amor que el otro. A lo mejor alguno de nuestros hijos va a necesitar más disciplina que el otro. Tenemos que ser más justos. Tenemos que ser más equitativos con cada uno de ellos, ¿sí? Todo esto implica que el camino de nuestro hijo es una interacción padre-hijo. Es encontrar ese camino todos los días. Es ponernos de rodillas y decir, Señor, ¿por qué me diste este hijo tan difícil? ¿Y sabes qué te dice el Señor? Porque tienes la capacidad de guiarlo, porque tienes la capacidad de instruirlo. Pero no me diste uno, me diste dos. Pues tienes todavía más capacidad. Bueno, me diste 3, todavía tienes más capacidad. Me diste 7. Tienes la capacidad de instruirlos a todos ellos. No me diste ninguno. Ya vendrán. Ya vendrán. No te preocupes. El Señor nos da a cada uno conforme a nuestra capacidad. Y conforme nosotros vayamos guiando a nuestros hijos en el camino de Dios, conforme nosotros los vayamos instruyendo en ese propósito general de alabarle y de glorificarle con su vida de cada uno de nuestros hijos, Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, que Él nos va a ir revelando a nosotros como padres el propósito específico de cada uno de nuestros hijos. Conforme los vayamos guiando, conforme los vayamos instruyendo, conforme les vayamos enseñando, Dios va a ir revelando en nuestra mente y en nuestro corazón y en el carácter del Hijo cuál es su propósito de cada uno de ellos. Ese es el camino. Pero ahora vamos a ver al niño. Vamos a ver al niño. Las instituciones penitenciarias o cárceles se les denomina centros correccionales, donde se pretendía originalmente lograr que el malhechor se apartara de su mal camino, se corrigiera y se readaptara a la vida y a la sociedad como una persona renovada. Pero, ¿qué creen? Desgraciadamente estos centros de readaptación social no han logrado su objetivo inicial. Por el contrario, ha habido la necesidad de generar ahora centros de readaptación para mujeres y para niños, tristemente. ¿Por qué? Porque los seres humanos no hemos entendido que la mejor edad para instruir a un hijo no es cuando el hijo es adolescente, no es cuando el hijo está en la edad de tener la plática padre-hijo o la plática madre-hija sobre lo que debe de saber de la vida, pensando que una sola plática arreglará toda una vida. No es así. Tampoco la edad para instruirlos es cuando se gradúan de la high school, o cuando entran a la escuela, o cuando aprenden a leer y escribir. La mejor edad para instruir a un hijo es desde antes de que nazca, empezando conmigo mismo.
Y los primeros 6 años de vida del niño es la edad moldeable, es la edad plástica, es la edad cuando nuestros hijos son barro en mano del alfarero y podemos moldearlo. Proverbios 13:24, la segunda parte dice: corrige a tu hijo desde temprano porque lo amas. Y no se refiere a que todos los días a las 5 de la mañana nos paremos con la chancla, con la vara, con el cinto y ¡órale! No, se refiere a que debemos de corregirlos temprano en la vida, cuando son pequeños. Yo le pregunto a mis hijos, ¿se acuerdan alguna cueriza que les di? No. ¿Por qué? Porque eran chiquitos, no se acuerdan. No se acuerdan. Se acordarán de algunas cuando ya eran grandes, pero cuando eran pequeños no se acuerdan. Y no saben por qué obedecen, pero obedecen. A veces, pero obedecen. Dios nos entrega a los hijos pequeños para instruirlos y para que cuando sean grandes ellos sepan su propio andar. No son nuestra propiedad, no nos pertenecen para siempre, son un préstamo de Dios. Los tenemos para administrarlos correctamente y para regresárselos al Señor ya instruidos. Fíjese que el versículo no dice instruye al joven en su camino, tampoco dice instruye al adulto en su camino. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino. Si tan solo los padres fuéramos más intencionales en la instrucción de nuestros hijos, disminuirían los incidentes, disminuirían los crímenes, disminuirían los prisioneros en las cárceles. Como padres cristianos, como padres temerosos de Dios, hagamos de la instrucción de nuestros hijos una prioridad en nuestra vida. No esperemos a que sea demasiado tarde, no esperemos al día de mañana. Hoy es cuando debemos de iniciar la instrucción de nuestros hijos. Alguien dirá, bueno, mis hijos ya crecieron, mis hijos ya se fueron, ya no los puedo recuperar, ¿qué hago? ¿Dónde quedo yo? Hoy puedes orar. Hoy puedes pedir. Hoy puedes rogar por ellos. No menospreciemos el poder tan grande que tenemos en la oración. Si tan solo entendiéramos ese poder que Dios nos dio en la oración, que dice Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene aquí el Espíritu de Dios? Amén. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes un poder inimaginable, un poder que a través de la oración puedes transformar vidas. Si Dios pudo transformar la vida del apóstol Pablo, que como dice en 1 Timoteo 1:13, fue blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia y fue recibido a misericordia. Si Dios pudo transformar una vida tan dura como la de Pablo, ¿tú crees que no pueda transformar la vida de tu hijo? ¿Tú crees que no pueda transformar la vida de tu hija? Aunque ya sea grande, Dios lo puede hacer. Dios es experto en manifestarse de maneras sobrenaturales. No será fácil. No te estoy diciendo que va a ser fácil. No va a ser sencillo. Va a ser una lucha cruenta, porque estás luchando contra los poderes de las tinieblas que quieren destruir a tu hijo. El mundo es antropófago. Come hombres, come mujeres, come niños, y su platillo favorito, ¿sabes cuál es? Tus hijos. Se quiere comer a tus hijos. No dejemos que el mundo se devore a nuestros hijos, porque el enemigo anda como el león rugiente buscando hijos a quienes devorar. Y tenemos que orar por ellos, tenemos que luchar por ellos, tenemos que instruir a nuestros hijos. La palabra instruye, que es la primera palabra de nuestro versículo, la palabra instruye es un mandamiento. Fíjense cómo está escrito: instruye, de una manera impositiva, de una manera en la cual nosotros no nos deja opción a decir, es que puedo hacerlo o puedo no hacerlo. No, lo tienes que hacer.
Tienes que instruir a tu hijo. No es un anhelo, es una orden, es algo que debemos cumplir. Esta palabra instruye proviene de una raíz hebrea que quiere decir chanak, y quiere decir también estrechar, inclinar, disciplinar, entrenar, aunque también se puede traducir como dedicar y consagrar. Es una palabra que implica conocer la naturaleza de quienes vamos a entrenar, ¿sí? Saber sus fortalezas, saber sus debilidades, proponer una meta y guiarlo hasta que se logre el objetivo planeado. Es como cuando los papás enseñamos a nuestro hijo a andar en bicicleta. ¿Cuál es el objetivo? Que el hijo ande en bicicleta. ¿Qué es lo que hacemos? Compramos la bicicleta. Y antes tenemos al hijo. Cuando juntamos la bicicleta, el hijo, ok, el objetivo es enseñarle a andar en bicicleta. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos al hijo en la bicicleta. Dale, hijo, tú puedes. ¿Qué le va a pasar al hijo? ¿Sí? Por lo menos se raspa las rodillas y las palmas de las manos para no rasparse la cara. Pero si nosotros lo montamos en la bicicleta, le enseñamos cómo montar en la bicicleta, le decimos con las manos, lo estamos instruyendo cómo pedalear, y vamos con él y vamos sosteniendo la bicicleta para que no pierda el equilibrio, para que él vaya ganando confianza en sí mismo y que vaya agarrando el equilibrio, y vamos corriendo con él a su lado, y él siente esa seguridad de que vamos a su lado, y de repente, ¿qué pasa? El niño se da cuenta que ya anda por sí solo. Esa es una instrucción bien guiada. Así es también con la vida espiritual. Tenemos que ver la fortaleza de nuestros hijos, sus debilidades, e ir corriendo a su lado. Esta palabra instrucción se utilizaba para describir también el proceso por el cual en aquel entonces las parteras, al momento de asistir al alumbramiento de la madre, preparaban una mezcla de dátiles. Cuando preparaban esa mezcla de dátiles y nacía el bebé, ellos mojaban la punta de su dedo en esa mezcla y estimulaban el paladar del bebé, para que el bebé, en su impulso natural de buscar el pecho de la madre, ese impulso se incrementara. Como dice Pedro en Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos esa leche espiritual. Entonces la partera estimulaba el paladar del bebé, y el bebé incrementaba ese deseo de buscar el pecho de la madre, y esa estimulación en el bebé también hacía que el bebé estimulara el seno de la madre, y había producción de leche, y le aseguraba al bebé un alimento excelente y saludable durante un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo duraba el bebé amamantándose de la leche materna? ¿Cuándo era el destete del bebé? Que por cierto, cuando destetaban al bebé era una fiesta. De 3 a 5 años. De 3 a 5 años era el destete. ¿Por qué? Porque en ese momento el hijo ya era capaz de ¿qué? De comer alimento sólido. Ahorita sí yo lo vi así como que 3 a 5 años. ¿Se imaginan todavía un niño ya caminando y ahí colgado de la mamá? Los hemos visto, yo los he visto. Yo he visto niños y niñas que están ahí. ¿Por qué? Porque siguen tomando leche, porque es un alimento excelente para el niño. Para eso ha sido ahí diseñado eso. Eso es lo que hacía esa estimulación, esa instrucción. Fíjense que la partera no hablaba con el bebé, no les ponía todo un catálogo de cómo amamantarse. Simplemente aprovechaba el impulso natural del niño para que incrementara su deseo de tomar leche. Entonces, ese es el lenguaje que el bebé entendía. Ese es el lenguaje con el que la partera se comunicaba con el bebé, como diciéndole, para que tengas una gran cantidad de leche con la que te puedas alimentar y puedas crecer y puedas fortalecerse, te voy a instruir en tu paladar. No le hablaba al oído, no le daba un código así. Sabía la naturaleza del bebé y aprovechaba esa naturaleza. Esta palabra instruye también se aplicaba a los jinetes que doman caballos. ¿Cuál es el impulso natural de un caballo? Correr. Utiliza toda su fuerza para correr.
¿Y qué es lo que hace el jinete? El jinete no reprime ni le quita al caballo ese impulso natural de correr. No lo hace. ¿Qué es lo que hace? Utiliza ese impulso de una manera productiva, de una manera provechosa. ¿Con qué lo hace? ¿Con mucha gente? ¿Con gran armamento? No, lo hace con un pedazo de metal y una cuerda que se llama freno. Por eso lo pone en el caballo. Y fíjense, el freno es el lenguaje con el cual el caballo y el jinete se comunican. Imagínense a un jinete diciéndole al caballo al oído, porque el caballo no va a entender. O que el caballo le diga, ¿qué quieres? Solamente ocurrió una vez y no era caballo. No es normal, pero hay ese lenguaje, hay ese freno en el cual el jinete utiliza todo el impulso. Dice Santiago 3:3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezca y dirigimos todo su cuerpo. ¿Sí? Ese freno es el estímulo por el cual todo el peso, toda la fuerza y todo el impulso del animal se dirigen hacia donde el jinete quiere dirigirlo. El jinete, fíjense, el jinete no quita las piedras del camino, no prepara el camino para el caballo. El jinete prepara el caballo para el camino, para que el caballo sea capaz de pasar por un camino a pesar de las piedras, a pesar de lo difícil, a pesar de lo escarpado. El caballo está siendo instruido por el jinete. Así también nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Debemos aprender a estimular sus sentidos y su naturaleza. Debemos aprender a dirigir sus impulsos y los dones con los cuales Dios los ha capacitado, particularmente a cada uno de ellos. Debemos ayudarlos a incrementar sus impulsos naturales, como los bebés que desean tomar leche materna y les incrementaban ese deseo de amamantarse. Debemos de dirigirlos sin reprimir sus impulsos ni bloquear su naturaleza, sino dirigirlos para que aprovechen al máximo su potencial. Muchos hijos de cristianos, muchos hijos de pastores se han desviado de la palabra porque la han forzado la palabra, porque los padres no han entendido que la instrucción no es por la fuerza, sino es por la naturaleza y el propósito que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Debemos de ser, como decía antes, sabios para educar a nuestros hijos, para instruirlos, para que al final nuestros hijos puedan decir, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11, 12 y 13, dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido, fíjense lo que había aprendido Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé estar saciado y tener hambre, y así también para estar saciado. He sido educado en todo y por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Así he sido educado, así he sido instruido. Y la Biblia está llena de ejemplos de instrucción. ¿Qué ejemplo podríamos tomar? ¿Qué ejemplo bíblico podríamos observar sobre cómo un padre instruye a un hijo? Bueno, yo les voy a pedir que me acompañen. Vamos a hacer aquí no una competencia, vamos a participar un poco más. Vamos a hablar de José, el padre de Jesús. Este es un excelente ejemplo práctico de cómo se puede instruir a un hijo en el propósito general, conociendo el propósito específico de nuestro hijo. José era un hombre rico. José era un carpintero. Su oficio de carpintero solamente le daba los recursos necesarios para mantener a su familia, la familia que él formaba con María. Les voy a pedir a los hermanos de este lado que me lean Lucas 2:24.
Lucas 2:24. Los hermanos de este lado, por favor, léanme Levítico 12:8. Lucas 2:24, Levítico 12:8. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Lucas 2:24, ¿qué dice? Todos juntos. 1, 2, 3. Para hacer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Fíjense, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Así decía la ley de Dios? Bueno, vamos a la ley de Dios a ver qué dice en Levítico 12:8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Qué es lo que dice? Si no tuviera suficiente. O sea, si no te alcanza. Si estás padeciendo escasez. No tenían los recursos. José y María no tenían los recursos. Pero aún así cumplían la ley de Dios. Ellos se sometían a la ley de Dios. Ellos ya estaban aplicándose a sí mismo la ley de Dios en sus vidas para dar ejemplo a sus hijos. A pesar de tener una situación económica difícil, cumplían los mandamientos de la palabra de Dios. Lucas 2:39 dice, después de cumplir todos los mandamientos de Dios, cumplían. No, ellos no decían, ay Señor, es que como no me alcanza, no cumplo. Es que como no tengo los recursos, o es que como no tengo una casa grande, o es que como no soy fariseo, no cumplo, no. No había eso en su corazón. Ellos cumplían a pesar de su situación. Jesús fue instruido en su infancia por sus padres en la ley de Dios. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, hermanos, me van a leer Lucas 2:40. Lucas 2:40. Y de este lado, Proverbios 3. Del 1 al 4. Lucas 2:40, Proverbios 3, del 1 al 4. Ok, ya tienen Lucas 2:40, ¿qué dice? Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién está hablando? De Jesús. El niño crecía y se fortalecía, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Y por qué había eso? ¿Qué dice Proverbios 3, del 1 al 4? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Es coincidencia que lo que dice Proverbios 3 se cumplía en Lucas 2? ¿Es coincidencia? Imagínense a José diciéndole a Jesús, hijo mío, no te olvides de la ley de Dios y tu corazón retenga sus mandamientos, porque entonces vas a hallar gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. ¿Y Jesús qué hizo? Obedeció. José lo instruyó en ese propósito general de alabar a Dios. Pero José y María conocían. Dios en su fidelidad le reveló a José y a María el propósito específico de su hijo Jesús. Ellos conocían qué hijo tenían. En Mateo 1:20 al 21, Dios le revela a José, vas a tener un hijo muy especial y le vas a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Lucas 1:30, Dios se lo revela también a María. Lo mismo, vas a tener un hijo y ese será llamado Altísimo. Y se llamará Jesús. Dios le reveló a ellos porque ellos eran fieles en cumplir el mandamiento de Dios. Así lo instruyeron y así aprendió Jesús. Jesús aprendió por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos 5:8, y cumplió su propósito específico por medio del cual también cumplió el propósito general de alabar a Dios. Jesús
fue instruido por sus padres para cumplir ese propósito de Dios. Jesús fue guiado por sus padres, porque Dios conocía el corazón de José y el corazón de María. Y Dios conoce tu corazón y conoce el corazón de tu esposa, el corazón de tu esposo, el corazón de tus hijos. El Señor conoce nuestros corazones y Él quiere darnos a nosotros cuál es el propósito de cada uno de nuestros hijos. Y quiere que los guiemos bien. Jesús cumplió ese propósito. Y alguien dirá, ¿y dónde me dice la Biblia que Jesús cumplió el propósito para la gloria de Dios? Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos todos juntos ahí. Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús cumplió su propósito también para gloria de Dios Padre, para darnos ejemplo de que sí es posible instruir a un hijo y que cumpla hasta el último día de su vida, para que realmente cuando vengan esos días malos y lleguen esos años de su vejez, el hijo diga: estoy contento. Amén. Estoy contento en lo que Dios me ha dado. Este versículo de Proverbios 22:6, más que una promesa, es un principio de instrucción que se debe de seguir conforme a la palabra de Dios, para que la consecuencia suceda, para que el hijo no se aparte de su camino, para que el hijo no se aparte de su propósito aún en su vejez. La instrucción de los hijos no acaba sino hasta que Dios nos llama como padres a su presencia. No acaba la instrucción del hijo cuando el hijo se casa, cuando el hijo se va. No, acaba cuando yo como padre voy a la presencia de Dios. Quizás ya no es una instrucción tan directa, pero es una instrucción en oración, es una instrucción en aconsejamiento, es una instrucción en dirección, es una instrucción de decirle: hijo, sigue el mandamiento de Dios. Quiero que instruyas bien a mis hijos. Y mi esposa y yo seguimos orando por nuestros 12 nietos, para que ellos, mis hijos, aprendan a instruirlos en esta gran empresa que Dios nos ha dado, la instrucción de nuestros hijos. Aunque ellos digan que no. Yo sé que ellos dicen que no. ¿Pero cuántos están conmigo? ¿Cuántos piden por mis 12 nietos? Vamos a instruir a nuestros hijos. Vamos a vivir con ellos, vamos a guiarlos, vamos a enseñarles esta vida. No es fácil, pero vale mucho la pena. Es el mandamiento de Dios de cómo instruir a nuestros hijos. A lo mejor alguien dice: ¡ay, qué difícil está! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias también te damos por nuestros hijos. Gracias, Padre, porque son una gran bendición. Y ahora, Padre, te queremos pedir que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento para saber cómo instruirlos. Es una empresa grande y nosotros somos una familia pequeña. Pero, Señor, tú nos has dado de tu Espíritu Santo para guiarlos, y además tú nos has dado de tu palabra, y tú, Señor, estás dispuesto a darnos esa sabiduría para instruirlos.
Quizás el futuro para nosotros se ve difícil, pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros, ¿quién podrá levantarse contra nosotros? Señor, gracias, porque no hay nada imposible para ti. Yo te ruego, Padre, que a cada uno de nosotros como padres que estamos aquí nos dé sabiduría para instruir a nuestros hijos. Que a cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor, les dé sabiduría para que aprendan a ser padres aún antes de tener hijos. Para que tú, Señor, los sigas instruyendo. Y aquellos, Señor, que ya sus hijos se fueron, dales esa constancia y esa fe en oración de que tú aún puedes transformar corazones que se hayan apartado. Señor, que todos juntos estemos unidos como familia para instruir correctamente a nuestros hijos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Para eso fuimos creados, para alabarte, para bendecirte. Que cada uno de nuestros hijos realmente puedan ser instrumentos en tus manos para el agradecimiento de tu reino. Te lo rogamos todo esto y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos y no se les olvide, ahorita nos vamos a quedar